muchas veces, pero quizá esta vez lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Yo voy a hablar de establecer el reino de Dios. Y varias veces hemos dicho de cómo se establece el reino de Dios, en qué consiste establecer el reino de Dios. Pero es como le dije, voy a tomar un ángulo diferente. Pero quiero comenzar con 2 de Samuel capítulo 7, vamos a leer un verso, quizás no vamos a leer tantos versículos este día, pero sí le voy a hablar bastante acerca de la importancia de establecer el reino de Dios. 2 de Samuel capítulo 7, vamos a leer 3 versos, 15 al 17. Gracias, Señor. Si lo tiene, leo para ustedes. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Diga conmigo, eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿A quién se le estaba dando esta palabra? A ver, por favor, acabamos de leer. No tengan miedo, a David. ¿Quién estaba dando la palabra? El profeta Natán, de parte de Dios. ¿A quién? A David, que iba a ser el próximo rey de Israel. Y Dios le está diciendo que su reinado no va a ser igual que el reinado de su antecesor, de Saúl, ¿verdad? Sino que dice que va a ser un reino eterno. Ahora, si David era un hombre de carne y hueso, un hombre que tendría muerte, que tendría fin, entonces esta palabra proféticamente, ¿para quién era? Sin miedo. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. O sea, desde el momento que está diciendo que el reino o el trono sería eterno y para siempre, que nunca sería quitado, que sería eternamente, está hablando de un trono y de un reinado eterno. El de David no fue eterno, fue temporal, duró un tiempo mientras él vivió, pero había un reinado que vendría en el futuro, que sería del mismo linaje de David, el cual sería eterno y para siempre. Y ese es a través del Señor Jesucristo, que es nuestro Rey. Él es el Rey del reino en el cual nosotros vivimos, moramos, habitamos y nos movemos. Entonces esta palabra profética estaba siendo dada para el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nos hablan en la Escritura de algo que es eterno, que va a durar eternamente, tiene que ver con algo sobrenatural. Solamente lo sobrenatural puede ser eterno, ¿verdad? Lo natural tiene un límite, tiene una vida, tiene un tiempo en esta tierra y luego finaliza. Pero lo sobrenatural es eterno y todo lo que es sobrenatural es espiritual. Porque solo lo que es espiritual es eterno. ¿Sí? Tenemos que estar claros con esto. Entonces, esta palabra que Natán le está dando a David está definiendo un reino eterno y por ende sobrenatural y por lo tanto espiritual. Entonces no está hablando de un reino físico, de un trono, de una silla natural, no está hablando de algo concreto, finito, sino que está hablando de algo que vivirá para siempre. Es decir, todo lo que es eterno trasciende la muerte. Entonces el reinado de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el linaje de David, él mismo dijo, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, y si no era de este mundo es porque era sobrenatural, era extraterrestre, era de otro mundo, de un mundo espiritual y por tanto era eterno. El linaje tiene que ver con naturaleza real, tiene que ver con legado. Entonces todo reino tiene vasallos, tiene súbditos, existe porque hay un rey, pero hay personas que conforman el reino y que reconocen a este rey.
Entonces estamos hablando de algo que trasciende la muerte. Por eso el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Él resucitó porque su reinado tenía que ser comprobado al trascender la muerte. Es decir, Él no se podía quedar en la sepultura, Él no se podía quedar en la tumba. Él tenía que resucitar al tercer día como había sido profetizado, para que entonces con un cuerpo glorificado espiritual, Él pudiese reinar para siempre. ¿Sí? Él está sentado a la derecha del Padre y su reino no tiene fin. Muy bien, entonces, el reino de Dios, quiero dar algunas descripciones, que el reino de Dios, y es un fundamento, es totalmente espiritual y sobrenatural. El reino de Dios no es natural, no es concreto, es espiritual y es sobrenatural. Ahora, Dios ejerce su reino en la tierra o lo establece a través de sus hijos que tienen su genética espiritual. O sea, Dios está en los cielos, en el tercer cielo. El Señor Jesucristo está a la derecha del Padre, pero envió al Espíritu Santo, que es Dios mismo en la tierra, para que viva dentro de nosotros. Entonces, Dios establece su reino o ejerce el dominio, el gobierno en esta tierra, establece su reino a través de sus hijos que tienen su genética, es decir, que tienen a su Espíritu Santo, para que nosotros entonces podamos establecer su reino aquí en la tierra. No hay otra forma. Tiene que ser así. El reino, amados, o sea, el reino con R mayúscula, el reino de Dios, no puede jamás establecerse a través de la religión. No puede establecerse tampoco a través de principios de Babilonia, ni puede establecerse a través de Grecia. El reino de Dios tiene que ser establecido a través de un gobierno espiritual en sus hijos, los hijos de Dios. Y el reino de Dios gobierna o debería gobernar todos los reinos de la tierra con R minúscula. Es decir, mucha gente aspira, y no digo que está malo, está bien, aspira a llegar a ser presidente de una nación. Qué bueno. Quiera Dios que aquí aparezca alguien que quiera ser presidente de la nación y lo vamos a apoyar y lo vamos a felicitar y vamos a orar por él o por ella. Excelente. Pero pocos aspiran a ser el gobierno que gobierne ese gobierno. Me explico. Porque el gobierno de Dios o el reino de Dios, que es eterno, que es sobrenatural, que permanece para siempre, su naturaleza es poder, autoridad, gloria. Está por encima de todos los reinos de la tierra y de todos los gobiernos de la tierra. Un día un hombre de Dios a quien yo he admirado mucho, le hicieron una entrevista en la radio. Y un ministro de Dios con mucha autoridad, mucho poder y mucha influencia en su nación. Y le preguntaron, ¿es cierto que usted quiere lanzarse como candidato a la presidencia? Y dijo, no me rebajaría yo a eso porque lo que Dios me ha dado es superior. Pero lamentablemente cuando pasaron los años vimos a ese hombre corriendo como candidato a presidente y no quedó. Pero no solo eso, sino que perdió la autoridad que tenía sobre el gobierno natural de la nación. Entonces, no menosprecio de ninguna manera a los que Dios los ha llamado a ocupar esas posiciones. Bendito sea Dios por ellos. Necesitamos gente recta, gente no corrupta que ocupe esos niveles. Pero tenemos que entender, los que sabemos que vivimos en un reino eterno e incorruptible, que Dios nos llamó para gobernar sobre los gobiernos de la tierra. Como que son 4 los que lo entienden aquí. Yo estoy hablando de ustedes. Yo no estoy hablando de mí solamente, estoy hablando de los hijos del reino que tienen la naturaleza eterna del Espíritu Santo. No estoy hablando de un individuo, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Así es. Y sabe, el reino de Dios tiene su propia cultura. Y espero que eso lo guarde bien en su corazón para lo que después vamos a hablar. Entonces, si nosotros nos remontamos al inicio, al origen del ser humano,
Dice que lo primero que Dios le dio al hombre fue su imagen y semejanza. O sea, Dios creó al hombre y hemos hablado mucho de eso. Ya dijimos que lo formó del polvo de la tierra, materia prima, todo lo orgánico, que le sopló aliento de vida, que tiene que ver con poner un elemento de lo cual después estará constituida la naturaleza de ese ser, pero que cuando lo creó en su mente, en la mente de Dios, a su imagen y semejanza. Es decir, Dios le transfirió al hombre su propia genética, su propia naturaleza. Cuando estamos hablando de la imagen de Dios en la tierra, estamos hablando de la genética divina manifestada en la tierra, la genética divina, la persona de Dios con un estuche humano que somos nosotros, caminando por el planeta Tierra, pero ejerciendo dominio, gobierno y autoridad. Entonces, la imagen que Dios le dio al hombre, este hombre que tenía la genética de Dios, cuando desobedeció, perdió la vida eterna en el huerto y perdió la genética de Dios. Es decir, perdió la imagen. Por eso por muchos años el hombre no podía ejercer dominio, no podía ejercer reino, no podía ejercer gobierno a la manera que Dios había determinado desde que creó al hombre. Por eso el Padre tuvo que enviar al Hijo, al Señor Jesucristo, con su misma naturaleza, con su misma genética, para que en la tierra se recuperara la imagen de Dios. Cuando el Señor Jesucristo anduvo caminando por esta tierra, Él era la imagen del Dios invisible. Usted lo puede leer en la Escritura. Él era el visible que manifestaba al Dios invisible o que mostraba al Dios invisible. Por eso Él mismo decía: me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Me conocéis a mí, conocéis al Padre. Porque Él era la imagen del Dios invisible en la tierra, con un cuerpo natural, con un cuerpo que le permitía tener legalidad para andar en esta tierra. Pero Él era la imagen de Dios. O sea, a través del Señor Jesucristo, nosotros recuperamos la imagen de Dios. Pero como era necesario que fuéramos todos nosotros, la iglesia, la imagen de Dios, Él tuvo que enviar a su Espíritu Santo. Pero todo lo que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario, todo lo que Él obtuvo al resucitar el tercer día, nos fue dado a nosotros, sus hijos. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos ahora la imagen de Dios en la tierra. Ahora, ¿cómo nosotros recuperamos esa imagen? Es imprescindible, necesario, requisito sine qua non, nacer de nuevo del Espíritu Santo. Si alguien no nace de nuevo, no tiene todavía la imagen de Dios en la tierra. En otras palabras, nosotros a veces decimos: ay, yo quiero que llegue a gobernar fulano de tal, porque tiene temor de Dios, tiene algunos principios, le gustan las cosas de Dios, tiene la Biblia sobre la mesa allí, y él, pues para hacer las leyes, usa la Biblia. Eso no es suficiente, necesita nacer de nuevo para poder ejercer el gobierno de Dios en la tierra. Es la única manera como se recupera la imagen de Dios, es con el nuevo nacimiento. Y muchos pueden hacerse simpatizantes de la iglesia evangélica y que oren por mí y que me declaren y que me profeticen. Eso no le garantiza a usted que alguien ha nacido de nuevo. Lo único que le garantiza que alguien ha nacido de nuevo es que ahora haga las obras del Espíritu de Dios en la tierra. Se necesita una nueva naturaleza, porque yo le tengo noticias: cuando uno nace de nuevo, no es que le arreglan el viejo hombre, es que le dan algo totalmente nuevo, nueva naturaleza, nuevo nacimiento, le dan vuelta completamente. Usted deja de querer enmendar y acomodar las cosas de la carne que le gustaban. Usted sencillamente toma una determinación: aquello ya no, ahora voy para acá. Es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y normalmente el que nace de nuevo va a ir contra la corriente. A nadie le va a gustar lo que uno dice, porque lo que uno habla va en contra de lo que el alma quiere.
el que nació de nuevo, como tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo hábitat, tiene una nueva cultura. No puede cohabitar con la cultura babilónica ni griega. No puede estar cómodo con lo que el mundo dice y habla. ¿Sabe? En este tiempo se está hablando mucho de que la iglesia tiene que salir. 100% de acuerdo. La iglesia tiene que salir al mundo. Claro que sí. Estoy de acuerdo. Pero yo le voy a decir una cosa. Es diferente que usted salga al mundo para establecer la cultura del reino y convertirlos a Cristo, a que usted se haga amigo de ellos y ande con ellos parrandeando y haciendo las cosas que ellos hacen, dizque para ganarlos para Cristo. Porque la naturaleza espiritual no me permite tener deleite en las cosas del mundo, ni en las cosas de Babilonia, ni en las cosas de Grecia. Son dos naturalezas, son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. ¿Sí? Si usted simpatiza y el mundo simpatiza con usted wow, qué bueno con este sí, porque va para aquí, va para allá, hacer lo que yo le digo. Cuidado, porque si usted nació de nuevo, su naturaleza no se siente bien con esas cosas. Es un cambio radical. Es que usted cambia de nombre. Usted cambia de carácter, cambia de naturaleza. Usted es otra persona, no puede cohabitar con esos principios. Las costumbres son diferentes. Y alguien puede decirme, no, pero mire, Moisés fue enseñado en Egipto. Y mire que Daniel lo llevaron al reino persa. Y también José fue allá en Egipto donde despuntó. Sí, claro que sí. Y Dios tenía un llamado especial para ellos, pero sabe que ellos nunca se contaminaron con lo que había en esas naciones. Egipto no entró en ellos. Persia no entró en Daniel. Él siempre mantuvo los principios que conocía de su padre. Él no se inclinó ante la estatua para besarla, ni para doblegarse, ni para adorarla. Él se mantuvo sin siquiera contaminarse con la comida y con el vino del rey. O sea que él reconocía que el vino del rey no era lo que le convenía. Y muchos lo toman como el ayuno de Daniel, pero yo veo que en sí no era un ayuno. Sencillamente él y los muchachos dijeron, prueben, le dijeron a los eunucos, prueben por 10 días, dennos a nosotros a comer legumbres y agua. O sea, sustituyeron todo el caviar y la langosta y todo lo que le daban allá al rey, lo sustituyeron por legumbres. Y todos los vinos finos los sustituyeron por agua. Y le dijeron a Daniel, pero ¿cómo va a ser? Van a estar más pálidos, van a estar más enclenques ustedes. No, ya verán que no. Y por 10 días hicieron la prueba. O sea, mis amados, con 10 días que usted cambie su cultura de comer, se puede ver más vivo que ahorita. O sea, le estoy hablando a los que han estado comiendo chanchitos y tamales. Por 10 días póngase a comer legumbres y tome agua para que se le desintoxique el cuerpo. Está bien claro. ¿Y qué pasó? Dicen a los 10 días, no solamente se miraban más rozagantes, no solamente se miraban más saludables, es que tenían más entendimiento, más capacidad, más sabiduría. Aún más que los sabios que estaban allí de Persia. Lea bien ahí la escritura. Pero bueno, entonces en Cristo recuperamos la imagen. Se hace vida en nosotros al nacer de nuevo. Y ya le dije que nos cambia toda la genética, ¿verdad? Y nadie puede reinar sobre los reinos si no ha nacido de nuevo. Vamos a Mateo 16, verso 18, una escritura muy conocida para nosotros. Esta escritura nada más para confirmarle que el reino tiene que ser establecido en la tierra por la iglesia. Esa fue la elección de Dios en el nuevo pacto, que fuera la iglesia del Señor Jesucristo quien estableciera el reino sobre la tierra. Mateo 16, verso 18 al 19. Es Jesús hablando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En primer lugar, el Señor Jesucristo nos establece que su iglesia está parada sobre la roca. Su iglesia no debe estar parada en sus ministerios, en sus dones, en sus operaciones. No tiene que estar parada en el nombre, en el título, en la red apostólica o lo que lo quiera llamar. La iglesia que establecerá el reino está parada en la roca eterna, en el Señor Jesucristo. Cuando yo leo esto de toda la promesa que el Señor Jesucristo le da a la iglesia, me pregunto, ¿por qué hoy día tenemos que estar haciendo diferencia en que la iglesia que va a establecer el reino es la iglesia apostólica? Si la iglesia del Señor Jesucristo siempre fue apostólica, siempre fue profética, siempre fue evangelística, siempre fue magisterial, siempre fue todo lo que los 5 ministerios son, no tendríamos por qué estar haciendo ahora esa clasificación o ponerle esa etiqueta. La iglesia es la iglesia y punto. Y lo que no se parece a lo que Jesucristo estableció no es su iglesia. Y ya. No tendríamos que estar poniendo esa etiqueta. Siempre fue apostólica. Esa es la única que Jesucristo reconoce, la que pone el fundamento de apóstoles y profetas. Jesucristo mismo fue el apóstol de apóstoles. Y el apóstol Pablo, su primera comisión era predicar el evangelio. Cuando los apóstoles de verdad comiencen a predicar el evangelio, la iglesia se va a alinear en lo que debería de ser. La iglesia como el Señor la diseñó. La iglesia es la iglesia con I mayúscula, sin tener que hacer diferencias. Una iglesia que tiene revelación, una iglesia que tiene entendimiento, que ponen las cosas a los pies de los apóstoles, estos distribuyen, nadie tiene necesidad de nada. Esa es la iglesia que el Señor estableció. Una iglesia que parte el pan en las casas, una iglesia que tiene al Señor como la fuente única de revelación, Él y su palabra. Esa es la iglesia. Que tienen compasión de los necesitados, una iglesia que ve por las viudas, por los huérfanos, una iglesia que edifica las vidas antes que templos físicos. Esa es la iglesia del Señor. Y esa es su naturaleza, pues esa es la iglesia de la cual el Señor Jesucristo le estaba hablando a Pedro y que le decía que las puertas del Hades o del infierno no iban a prevalecer contra esa iglesia. Es decir, que no pueden mantenerse cerradas. Cuando la iglesia quiere entrar, entra para sacar lo que tenga que sacar. Cuando la iglesia tiene que deshacer los diseños y las artimañas del diablo, las deshace, porque son los que tienen autoridad para reinar y gobernar en la tierra. Pero si alguien que dice ser de Cristo vive diciendo, es que viera el diablo como nos tiene, es que qué persecución la que hemos tenido, es que se nos está yendo la gente, nos está pasando esto, nos está pasando lo otro. Entonces, ¿dónde está la autoridad de esa iglesia que dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella? Pero el problema es que los que somos iglesia no tenemos claridad en quiénes somos. Necesitamos una identidad clara de quiénes somos, cuál es nuestra autoridad, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra ubicación, a qué podemos aspirar. ¿Sabe? El Dios que nosotros tenemos no tiene límites. Es un Dios eterno, es un Dios sin límites. Él todo lo puede, todo lo puede. No hay nada difícil ni imposible para el Dios de la iglesia. Y así tiene que ser la naturaleza de la iglesia como la de su Dios, porque hemos recibido la genética de Él. Somos la imagen de Dios en la tierra. La iglesia necesita tener una identidad clara, tiene que ejercer su autoridad, pero, ¿sabe? Cristo le está dando proféticamente a Pedro las llaves. Yo no creo que le haya dado llaves físicas, está hablando de llaves espirituales.
del reino de los cielos. Olvídese de Pedro con un gran manojo de llaves como que fuera carcelero, así como lo pintan en las caricaturas. No, está hablando de llaves de autoridad, llaves espirituales para abrir las puertas, las compuertas del reino de los cielos. O sea, está hablando de las llaves del reino, pero todo aquel que tiene llaves para abrir y cerrar tiene que ser un buen mayordomo de las cosas que tiene que administrar, que están detrás de las puertas. Y esa es una de las áreas que hoy vamos a hablar, porque el que es del reino necesita ser un buen mayordomo. Es una de las cositas que vamos a hablar hoy. Ahora, la iglesia necesita saber que tiene autoridad. No es que necesita tener autoridad porque ya la tiene, necesita saber que tiene autoridad para deshacer toda artimaña del enemigo y aún sacar a las vidas de las mismas puertas del infierno. Porque la iglesia nacida de nuevo recupera todo en Cristo. Absolutamente todo es recuperado. Todo lo que Dios en el inicio le dio al ser humano y el ser humano perdió, es recuperado a través del Señor Jesucristo. En Él recuperamos la imagen, en Él recuperamos todo, toda autoridad para el reino. ¿Sabe qué? Yo le voy a hablar este día de 5 atributos que recupera la iglesia, que tiene que establecer el reino de Dios en la tierra, porque ha recuperado la imagen. O sea, cuando recuperó la imagen, que es el todo de Dios, recupera estas 5 características que son imprescindibles para que usted pueda reinar y gobernar sobre todo reino natural. Se las voy a mencionar y después voy a ir hablando de cada uno de ellos. Identidad es lo primero. Lo segundo, dignidad. Lo tercero, integridad. Lo cuarto, mayordomía. Y lo quinto, libertad. Y vamos a hablar de cada una de esos atributos que necesitamos recuperar. La identidad, en primer lugar, se basa en lo que soy y no en lo que hago. Usted es quien es, aunque no haga nada. Usted nunca deja de ser lo que es. Aún Dios mismo dijo, yo soy el que soy. No dijo, yo soy el que hago. Él dijo, yo soy el que soy. Porque lo que nos da identidad es lo que somos, no lo que hacemos. Obviamente, las cosas que usted haga van a depender de la naturaleza suya. Si usted tiene una naturaleza divina, recuperó la imagen de Dios, lo que usted haga serán obras espirituales y eternas como lo que ya definimos. Pero eso no le da a usted la identidad se lo da quien es. Y para eso necesitamos estar claros y convencidos de quién soy yo. Eso solo puede venir por revelación del Espíritu Santo. Viene la convicción de quién soy yo. El Espíritu de Dios es el que nos hace llamar a Cristo Señor. El Espíritu Santo nos da a nosotros revelación de que Él es nuestro Padre y podemos llamarle Abba Padre. Nadie recibe identidad porque el predicador le diga, usted es un hijo de Dios. Ah, sí, soy un hijo de Dios, y quede en la cabeza y lo puede escribir, soy un hijo de Dios. Pero va realmente a recibir ese estatus, esa identidad de hijo de Dios cuando esté calcinado en su corazón, cuando realmente su genética es la del Espíritu Santo porque nació de nuevo. Entonces sabe que es un hijo de Dios y nunca nadie lo va a sacar de ahí. ¿Sabe con quiénes el diablo tiene éxito y prospera? Con los que a veces creen y a veces no creen que son hijos de Dios. Con los que no saben ni están seguros si son o no son hijos de Dios. Que cuando están en las buenas son hijos de Dios y cuando están en las malas creen que el diablo los arrastró. Esos que no tienen seguridad de su identidad son la presa fácil para el enemigo. Pero aquellos que saben que son hijos de Dios, el diablo no puede avanzar. Y eso fue lo primero que el diablo peleó con el primer hombre, su identidad. Pero intentó en Mateo 4 en el desierto. Si en verdad eres hijo de Dios, le dijo a Jesús, pero él sabía quién era. Él no tenía la presión de hacer algo, ni siquiera un milagro para mostrar que era hijo de Dios, porque él ya sabía quién era, aunque no hiciera el milagro. De hecho, él podía perfectamente haber convertido las piedras en pan,
Pero a él no lo presionó el hecho de que el diablo quisiera que él hiciera algo para demostrar quién era. Él no necesitaba demostrar quién era porque él sabía quién es. Y muchas veces nosotros podemos hacer cosas para demostrar o para querer impresionar a otros de que somos hijos de Dios. Aún podemos hacer milagros para querer impresionar a otros que somos hijos de Dios. No necesito hacer un milagro, no necesito hacer una sanidad, no necesito predicar bien, no necesito hacer algo para saber que soy hijo de Dios, porque la identidad no tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que soy. Y si sé que tengo una naturaleza divina, sobrenatural, incorruptible, ahí me voy a parar y eso soy. ¿Sabe? Hay muchas personas que son hijos de Dios y Dios los tiene reservados para un último tiempo. Y que usted los ve que no hacen nada aparentemente. Porque ellos están siendo, no están ocupados en hacer, sino en ser. Y un día el Señor sabrá cómo los dispara como flechas que los tiene guardados en la aljaba, porque somos poderosas armas de guerra en las manos del valiente para ser disparadas en el momento exacto que Él quiera usarnos. El asunto está en ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces la identidad es lo primero que como iglesia necesitamos recuperar para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Yo no puedo establecer el reino de mi Padre si yo no sé quién soy. ¿Sí? Una persona que nunca conoció a su padre biológico, no sabe cómo era, no lo conoció. ¿Cómo va a poder hacer algo como el Padre lo hacía si nunca lo conoció? Cada quien solamente puede ser lo que su Padre es. Entonces la identidad se basa realmente en la condición de ser hijo. Y la identidad, como le dije, es lo primero que se recupera en Cristo, pero es lo primero que el enemigo querrá atacar en nosotros. Si logra atacar nuestra identidad, ya no tiene que preocuparse con el resto. ¿Por qué ve usted tantos problemas en gente que se congrega en iglesias? Necesita consejería aquí, necesita ayuda allá, no puede levantarse financieramente, está quebrado, fracasado, el hogar va de mal en peor, siempre están necesitando que los empujen, que los ayuden. Una de las principales causas es la falta de identidad. Falta de saber de que somos hijos de Dios. La gente que necesita reconocimiento, que hace cosas para ser exaltado, es porque está carente de identidad. La persona que tiene una identidad clara no le preocupa lo que los demás digan o piensen de él o de ella. No importa lo que aquel me diga, lo que aquel me haga, lo que aquel piense de mí, yo sé quién soy y nada me mueve. Pero cuando yo estoy preocupado de lo que los demás piensan o estoy preocupado de agradar a la gente, es porque no tengo una identidad clara. Amados, que nunca caigamos nosotros en la tentación de hacer cosas para demostrar que somos hijos de Dios. Cuando yo sé que soy un hijo de Dios, entonces como consecuencia voy a andar en las buenas obras que Dios tiene preparadas para mí de antemano. No es que porque hago las buenas obras entonces se cree que soy hijo. No, es que porque soy hijo entonces puedo identificar y hacer las buenas obras que Dios tiene preparadas para mí de antemano. La segunda característica es la dignidad. Dignidad tiene que ver con reconocer la imagen de Dios en mí, pero también en los demás. ¿Sabe? Dignidad no es creerse uno más, sino creer lo que es. Pero uno tiene que reconocer que hay una dignidad en ser hijos de Dios o en ser hijos de nuestro Padre, el Rey de toda la tierra. Porque algunos, por querer ser tan humildes, ¿verdad? Quieren bajarse y entonces también se salen de ese nivel de dignidad.
No estoy hablando de orgullo, estoy hablando de dignidad. Los hijos de Dios tienen que caminar con dignidad en esta tierra. Tienen que saber quiénes son, pero tienen que reconocer a los que son hijos de Dios también. Tenemos que tener el concepto correcto de quién soy yo en Él. Respetar también el valor que tienen los demás y respetar el manto y la unción que tienen los demás. Eso tiene que ver con dignidad. ¿Sabe? Hay algo importante que nosotros cuando recuperamos la dignidad debemos de saber. El que no reconozca quién soy yo en Cristo, no le voy a dar de lo que yo tengo. Porque ¿para qué voy a desperdiciar dándole a alguien de lo que tengo si no reconoce lo que tengo? Uno debe darle al que recibe porque reconoce lo que tiene de Dios. No por el abolengo, no por el apellido, no. Porque reconozco que es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Porque reconozco la dignidad que tiene en Cristo. Porque reconozco el ungimiento, la autoridad, etcétera, el poder que hay en un hijo de Dios. Eso es irrespectivo de que si usted es un ministro de oficio o no. Estoy hablando de la dignidad que tienen los hijos de Dios nacidos de nuevo para establecer el reino en la tierra. ¿Sabe? Si a la casa suya, a la casa natural, va a llegar el alcalde municipal, ¿verdad que usted limpia la casa, la arregla, la trapea, hace, verdad? Porque considera que él tiene una posición de autoridad. Pero nosotros de igual manera tenemos que reconocer la dignidad de los hijos de Dios. Y no estoy hablando de ministerio, dije, sino de la dignidad de ser un hijo de Dios. Y tenemos que saber quiénes somos, no por la publicidad de lo que hacemos, sino quién soy. Me acuerdo una vez, esto es una anécdota por supuesto, estábamos en una presentación de un libro, vino una editora extranjera e hicieron una reunión muy especial en el Club Hondureño Árabe y fuimos invitados y estábamos ahí y nos dijeron, por favor, siéntese acá en la silla donde estaba Danilo Montero y el que publicaba el libro que iban a presentar y el otro que sacaba el CD, etcétera. Y recuerdo que cuando terminó la actividad, estaba un hijo espiritual aquí, un joven, y le dije, y como era gran admirador, ¿verdad?, de Danilo Montero, le digo, fíjate que estuvimos sentados en la mesa con Danilo Montero. Me dice, ¡qué privilegio! Le dije, el de Danilo. Es una broma. O sea, porque a veces cuando alguien es famoso, lo vemos como inalcanzable, pero si tú eres un hijo de Dios, tienes la misma dignidad que el que es famoso. Porque tú eres lo que eres porque eres un hijo de Dios, no por lo que has hecho. Obviamente reconocemos los mantos, reconocemos la unción, reconocemos la autoridad, pero lo importante es que eres un hijo de Dios. Vamos con integridad. Es el tercer atributo que reconocemos y que sabemos que debemos de caminar en él cuando hemos recuperado la imagen de Dios. Y esa es una de las palabras más populares en estos días, ¿verdad? En nuestro país. Todos buscan gente sin corrupción y con integridad. Entonces yo le tengo noticias, la única manera de caminar en integridad es naciendo de nuevo. No espere usted de los gobernantes que caminen en integridad si no han nacido de nuevo. No le pida peras al olmo, porque ese es un atributo del nuevo nacimiento y de la genética espiritual. No nos engañemos. Integridad es el estado de estar completos. El que sabe que está completo no ansía nada más. El que sabe que está completo y que en Cristo lo tiene todo, aunque le pasen los tesoros enfrente, no va a ser tentado. Tampoco tendrá avaricia de que si tiene quiere tener más, porque en Él está completo.
Entonces la integridad es el estado de estar completos, pero también integridad es una congruencia entre lo que soy y lo que hago. Hablamos de que nosotros hacemos las cosas por quien soy, pero tiene que haber una congruencia entre lo que hago y lo que soy. Porque si yo soy un hijo de Dios, declaro que soy un hijo de Dios, que he nacido de nuevo, que estas son las características que debo de tener, pero cuando ven mi vida allá afuera es incongruente con lo que predico aquí adentro, eso no es integridad. Tiene que haber una congruencia, porque sabe, muchas veces habla más fuerte lo que hacemos que lo que predicamos. Entonces, ser íntegro es ser congruentes en nuestra vida pública, nuestra vida privada y lo que somos. El que es un hijo de Dios va a caminar en integridad y sus obras van a estar directamente relacionadas con quién es. Usted, en un hijo de Dios nacido de nuevo, puede tener la confianza de que es una persona íntegra, le puede dejar las chequeras firmadas, le puede dejar los tesoros abiertos, le puede dejar las llaves de la casa y usted sabe que no va a pasar nada. Si usted tiene convicción de que es nacido de nuevo, es íntegro, el maligno no lo toca, no practica el pecado, tiene la naturaleza de Cristo, es íntegro. No. Integridad es no pretender aparentar lo que no somos. Hay mucha gente que vive de apariencias, vive de fachadas, vive de cosas efímeras. Tratan de tener o de aparentar tener lo que realmente no tienen capacidad de tener. Y eso es falta de integridad, porque a quién estamos engañando o a quién queremos apantallar, ¿verdad? La persona que quiere vivir en una esfera que no tiene capacidad de vivir, eso es falta de integridad, porque está aparentando algo, es falta de transparencia, es falta de congruencia. Entonces cada quien tiene que estar alineado en ese sentido y no aparentar lo que realmente no es. Hay personas que pueden quedarse sin comer con tal de comprarse unos zapatos de marca o una cartera de marca. Y yo me quedé tan asombrada el otro día de ver, alguien me regaló una cartera muy fina que jamás hubiese yo pensado en comprarla. La verdad, eso no me vuelve loca. Me gustan, las admiro, pero no voy a gastar un montón de dólares en una cartera. Mejor que me llenen de dólares la cartera. Entonces, pero alguien bien lindo en mi cumpleaños me la regaló, él tiene la capacidad para hacerlo y me la regaló. Yo, ay, qué bueno, qué lindo, qué excelente y muchas gracias, hermano. Y Pero después de eso me voy dando cuenta cuánta gente andaba esa misma cartera. Pero que me acerco y veo que son falsificaciones. Y de hecho, después alguien más me regaló otra con ese mismo logo, pero yo supe que no era original. A los 3 días se le cayó la chapa, se le cayó lo otro y me di cuenta que era falso. Y dije, mejor se la arranco de un todo, porque para qué voy a decir que ando con Michael Kors si realmente no lo es. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que usted cree que ha promovido que haya tantas falsificaciones, que la gente compre aún por un alto precio? Usted se asombrará cuántas tiendas por internet le ofrecen una falsificación de Rolex. Ahora, ¿quién compra una imitación de Rolex? El que quiere aparentar que tiene un Rolex, pero que realmente no lo tiene. Eso es falta de integridad. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Apariencia, fachada, falta de integridad, incongruencia. Ay, ay, ay. Santo Dios. La transparencia, amados, es parte de la integridad. Y sabe que vivir en transparencia nos ayuda a ser transformados. ¿Sabe por qué? Porque vivir en transparencia es darme cuenta en qué punto estoy y a dónde tengo que llegar. El que no es transparente no reconoce en qué posición está.
Y eso es falta de integridad, el ignorar o pretender ignorar en qué punto estamos en el camino y hacia dónde tenemos que llegar o qué camino tenemos que recorrer. Pero cuando yo soy transparente con Dios en primer lugar y reconozco, no pretendo haberlo alcanzado todo, como dijo Pablo, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Dios. Allá está mi meta. Yo voy a llegar con el favor de Dios, pero ahorita no estoy ni a medio camino, estoy aquí. Soy transparente. Hermanos, ayúdenme en tal área porque ahí soy débil, necesito ayuda. Estoy siendo transparente, no me importa descubrir mi debilidad. Eso, aparte de humildad, es ser íntegro. Entonces, esa transparencia en la integridad me ayuda a ir siendo transformado. Porque cuando yo soy transparente delante de Dios y le digo, Señor, ayúdame en esta y esta área, porque todavía no he podido vencer, necesito de ti. Eso me ayuda a ir siendo transformado. Pero cuando yo creo que ya soy santo, ya soy, bueno, lo máximo de maduro, a mí esas cosas no me afectan, yo no soy almático, yo puedo tomar decisiones espirituales. Rapidito nos van a pinchar el globo. Y esa falta de transparencia, rápidamente viene la caída y no nos ayuda a ser transformados ni a alcanzar la integridad que Dios quiere que tengamos. Así es que necesitamos ser transparentes para poder ser transformados y llegar a ser íntegros. Y bueno, ahora viene la mayordomía, creo que es el número 4, ¿verdad? Yo le estoy dando solo así unos chispacitos. Cada uno de estos temas puede ser toda una prédica o un seminario, ¿verdad? Pero le estoy dando unos chispacitos. Entonces, todo el que recupera la imagen de Dios en la tierra tiene que ser un excelente mayordomo. ¿Por qué? Porque al recuperar la imagen de Dios, al nacer de nuevo, usted se constituye en un señor de la tierra. Usted se constituye en alguien que sojuzga, que gobierna y que señorea como en el principio. Y para usted poder gobernar, señorear y sojuzgar, necesita ser un buen mayordomo o un buen administrador, si quiere llamarlo de esa manera. ¿Qué cosas necesitamos administrar muy bien? Bueno, todo lo que Dios puso a nuestro cuidado. Número 1, la tierra y lo que la habita. Porque Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, yo soy en primer lugar, si he nacido de nuevo, un buen mayordomo de todos los recursos que existen, minerales, animales, vegetales, etcétera, en el planeta Tierra y todo lo que habita el planeta. Es decir, si usted malutiliza el agua, usted no es un buen mayordomo. Si usted es de los que se mete bajo la ducha 2 horas para lavarse el pelo y no cierra la llave mientras está jabonando, usted es un mal mayordomo, aunque esto no le parezca espiritual. Si usted deja el carro encendido gastando combustible para que no se le caliente porque hace sol allá afuera, usted es un mal mayordomo. Si usted el desecho orgánico en vez de reutilizarlo lo manda a la basura, usted es un mal mayordomo. Si usted está contaminando con un montón de bolsas plásticas toda su casa, usted es un mal mayordomo. Aló. En Europa usted tiene que llevar la canastita y no le dan bolsa plástica. Ni de papel ni de nada, lleva la canastita y ahí mete lo que compró y si no, llévenlo en la mano y la hogaza de pan debajo del sobaco. Así es, no le dan bolsa. O sea, necesitamos aprender a ser buenos mayordomos. No es que tiene que ser, es que esa es la cultura europea, no, la cultura del reino es ser buenos mayordomos. En todo, si usted es de los que pone el aire acondicionado a 15 grados para ponerse una cobija encima, usted es un pésimo mayordomo. Y si enciende el aire cuando afuera está a 22, es un mal mayordomo. Abra las ventanas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando solamente de la tierra y sus recursos, de los animales mismos, de todo, de las plantas. ¿Sabe? Los hondureños teniendo patios tan grandes en sus casas y no sembrar hortalizas, por lo menos rábanos, que es lo que más fácil se da, hermano, aunque coma puro encurtido de rábano.
sea, somos malos mayordomos de la tierra. Hay otra gente que con un pedacito así en unas panitas plásticas están sembrando ahí. Yo espero que usted tenga sembrado albahaca en su casa, que tenga zacate limón. Yo espero que usted tenga por lo menos un manguito, un aguacate. Espero que tenga limoncitos también en su casa. Espero que tenga culantro de hoja ancha. Orégano, cositas que no tiene que ir al mercado a comprarlas, sino que ahí tiene la tierra. Agárrelo, usted es un buen mayordomo. ¿Sí? Hay tantas cosas, tantas áreas, amado. ¿Sabe? Yo soy la hipertransformadora de la ropa, y si no, hermana Alba le puede contar. Y le mando, hermana, ahora quítele aquí, póngale aquí, hágale allá. Antes lo hacía yo, ¿verdad? Ahora tengo que ser mayordoma del tiempo, pero qué bendición que ella lo hace. Y entonces creen que es un vestido nuevo, pero fue el mismo que le di vuelta. Entonces hay que ser mayordomos aún de esas cosas. Cuando mi hija mayor estaba pequeña, ella se acuerda ahora y me dice, ay mami, hay algo que me traumatizó. ¿Qué pasó, hija? Ay, no, yo no quiero esa ropa así con una franja azul. ¿Qué pasó, mami? Ay, es que cuando yo estaba chiquita y que iba creciendo y los vestidos no me quedaban y vos le agregabas ahí abajo una franja azul, como que el niño estaba pescando en el mar. No, me quedé traumatizada. Demasiada mayordomía, ¿verdad? Pero a veces es necesario, aún para que los hijos aprendan a valorar lo que tienen. La mayordomía es imperante en un hijo de Dios, porque nosotros vamos a darle cuentas a Dios de lo que hicimos con todo lo que Él puso en nuestras manos para administrar. Mayordomía de nuestro cuerpo humano, porque Dios, ¿verdad?, formó nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos administrando nuestro cuerpo? ¿Le exigimos al cuerpo más de lo que puede dar? Aquellos que se acuestan a las 2 de la mañana, algunos trabajando, pero otros viendo televisión y otros en internet y otros en Facebook. Esa es mala mayordomía del cuerpo. Dios diseñó el cuerpo humano para que duerma 8 horas, ¿verdad? A algunos con 5 les basta, como hermano Martín, pero otros necesitan 8, y cuando va mayor, pues va ocupando más, como los bebés. Pero Dios lo diseñó como una máquina perfecta para que duerma cierto número de horas y descanse correctamente el tiempo que debe descansar. Pero además de eso, porque hay gente que es noctámbula y dice, no, es que yo trabajo mejor de noche cuando todo está tranquilo y duermo de día. Lo siento mucho, usted está haciendo un mal mayordomo de su cuerpo humano, porque hay una hormona que se llama cortisol que regula los ciclos de luz en el cuerpo. Y entonces el cortisol funciona normalmente con la luz de día, pero si usted trabaja de noche y duerme de día, usted atravesó todo su sistema y eso tiene consecuencias en su vida. Tal vez ahorita no lo ve, cuando tenga 60 le van a pasar la factura, más vale que se cuide ahora. Entonces todo está regulado perfectamente para que usted trabaje y tenga actividad en el día y duerma de noche. Así se hizo. Ser buen mayordomo del cuerpo es cuidar lo que le metemos al organismo. Espero que usted se cuide de no meterle tanta harina y tantos carbohidratos al cuerpo. Porque quizá cuando está joven tiene un metabolismo que todo lo convierte. Pero después de los 40 me va a contar cómo metaboliza los carbohidratos. Entonces usted necesita cuidar su cuerpo. Espero que usted no sea de la cultura de acá que todo es frito. Fritanga tras fritanga tras fritanga, ¿verdad? Porque todos esas grasas saturadas provocan radicales libres en el organismo que después traen otro tipo de trastornos metabólicos. Entonces, ¿sabe que ahora hay cacerolas que no necesitan nada de aceite? Son de cerámica, paga un poquito más por ellas, pero no va a tener que comprar aceite.
Espero que pueda eliminar las grasas de su dieta. Lo más que pueda, ¿verdad? Hasta donde pueda. Si necesita aceite, use aceite de oliva, use aceite de palma africana. Pregúntele al hermano Rigo si no. Entonces necesitamos cuidar nuestro cuerpo. A veces somos tan descuidados, nos sentimos un poquito afectados de la garganta, está lloviznando y salimos sin cubrirnos la cabeza y descalzos los pies. Y después obviamente viene un problema de salud y es porque usted no fue un buen mayordomo de su cuerpo. Así es que necesitamos cuidar nuestro cuerpo humano. Necesitamos ser buenos mayordomos aún de nuestras emociones. Las emociones no son malas, son buenas, bien dirigidas. Así es que tenemos aún que administrar correctamente las emociones. ¿Dónde las va a dirigir? ¿Cómo las va a dirigir? ¿Hacia qué las va a dirigir? Porque la parte emotiva y la parte mental e intelectual también tenemos que aprender a administrarla porque es parte de nuestra alma que Dios sopló sobre ella. Así que el intelecto, la parte mental también tenemos que ser buenos mayordomos de ello. Un consejito que le doy es no dependa de la calculadora para todo. Por favor, practique a sumar mentalmente para que se le agilicen las neuronas. Está comprobado que eso evita el Alzheimer. Comience a hacer usted las operaciones. Yo me encuentro que los estudiantes de hoy día no le pueden ni sumar 4 más 2 porque todo lo tienen que hacer con la calculadora. Y entonces se le van anquilosando las neuronas, se le oxidan. Y después no solo es para operaciones matemáticas, se le olvida todo. Pero si usted agiliza con las matemáticas, la mente también le va a refrescar la memoria y le va a ayudar en los procesos de deducción para resumir cosas, para coordinar cosas. Pero usted tiene que ser un buen mayordomo y tiene que cuidar su parte intelectual también. El intelecto es parte importante de su ser y Dios quiere que usted lo cuide. Debemos de ejercitarnos. ¿Sabe que escribir con la mano? Escribir, yo sé, yo tengo computadora, tengo todo, pero yo trato de escribir porque eso me estimula el área gráfica de mi cerebro. Y eso está conectado con la parte artística. Y la gente que ya no escribe, que no hace rasgos, sino que todo o es dictado o es con computadora, se le va atrofiando esa parte gráfica. Así es que tenemos que ser buenos mayordomos y enseñar a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes se preocupan de que sus hijos sepan costurar, que sepan remendar y pegar un botón? Yo ahora veo que las muchachas no saben pegar botones. Bueno, es más, veo que cuando se les desgaja un ruedo lo engrapan y algunos le ponen masking tape por dentro porque no saben hacer ruedos. Usted se ríe, pero es verdad. Es más fácil ir a la engrapadora, y ya. Pero sabe que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a hacer esas cosas que parecen arcaicas, pero que les va a ayudar a preservar su mente, a preservar sus funciones. No debemos dejar que todo sea electrónico y todo sea digitalizado. Ellos necesitan ejercitar su mente. Bueno, necesitamos obviamente ser buenos mayordomos de nuestra vida espiritual. Eso incluye dones del Espíritu, incluye ministerio que Dios nos ha dado y todas las operaciones que el Padre en su eternidad puso en nosotros. Eso quiere decir que si usted está consciente, sabe que el Espíritu Santo lo bautizó, que usted puede fluir en dones de sanidades, usted tiene que ser un buen mayordomo y administrar correctamente los dones espirituales que el Espíritu de Dios le ha dado. Y el ministerio ni se diga porque cada quien va a responder por el llamado que Dios le hizo. Y parte de la administración consiste en impartirlo a otros. Si yo me quedo solo con lo que sé que Dios me dio, pero no lo imparto, no me multiplico, no me reproduzco en otros, estoy siendo un mal mayordomo. La principal forma o la más importante forma de ser un buen mayordomo es
multiplicarlo, reproducirlo en otros y que éste lo reproduzca en otros y en otros. Así es que espero que usted hoy salga meditando en cuáles son aquellas áreas que usted necesita multiplicar en su vida, sobre todo espiritualmente. Ser buenos mayordomos del tiempo. Yo siempre he dicho que el tiempo es vida. Y algunos dicen, ¿verdad?, que hasta los santos lo lloran. El tiempo es vida y cada vez que usted pierde tiempo está perdiendo vida. Así de sencillo. Es vida y oportunidad en la cual usted pudo hacer algo trascendente y que no lo hizo. Y el tiempo que se fue ya no volverá. Si hay algo que usted no puede recuperar, es el tiempo perdido. Aunque usted diga, es que voy a recuperar. No, usted no puede retroceder la máquina del tiempo hasta que esté con cuerpo glorificado y vive en eternidad y pueda ir al pasado. Pero no es como que va a ir atrás a recuperar el tiempo que perdió cuando era adolescente. Yo conozco gente que ahora que tiene 40 años, porque a los 40 les da la payulera, a los 40 empieza, ay no, ya una generación, ¿y qué hice y qué no hice y qué dejé de hacer? Fíjese usted cómo les entra a los 40, sobre todo cuando no han hecho muchas cosas. Y entonces empiezan a meditar, si yo hubiera aprovechado el tiempo cuando mis papás me pagaban la universidad y yo no terminé por pura tontera, si yo hubiera, fíjese bien, cómo dicen yo hubiera, y yo siempre les digo, hubiera o hubiese, es el pretérito pluscuamperfecto del tiempo indefinido del verbo haber, no existe. Así, ya se fue. Hubiera o hubiese ya no es, se pasó. Así es que hay que redimir el tiempo y usarlo efectivamente y ser buenos mayordomos del tiempo. Distribuya su día. Si usted sabe que es una persona desorganizada, compre una libretita. Ahí en GRL venden y empiece a, si venden, ¿verdad? Ah, ok. Empiece a anotar qué va a hacer en el día y vaya poniendo una marquita, lo que ya va logrando, distribuya su tiempo, organícese. Digo, aprovecha hacerlo a mano para que de una vez la mente se le vaya agilizando, ¿verdad? Porque yo sé que algunos lo hacen en el celular y después no saben dónde dejaron el celular. Entonces por eso el papelito y se lo pega por aquí. Y está viendo el papelito y está haciendo y está distribuyendo, porque eso es redimir el tiempo y ser un buen mayordomo del tiempo. Y mayordomía de la familia. Lo dejé por último porque es el más importante. Aunque obviamente si usted no es un buen mayordomo de usted mismo, no va a poder administrar correctamente la familia. Ser un buen mayordomo de la familia va primero para los cabezas de hogar. ¿Cómo administra la familia? ¿Qué tiempo le imparte a la familia? ¿Come con los miembros de la familia, pero come de verdad platicando o con el celular enfrente? Todos. Hay algunos que se mandan mensajitos de enfrente. ¿Cuánto comparte con la familia? ¿Cómo está el altar familiar? Cabeza de familia. ¿Es usted de los que invita y convoca a los miembros de la familia? Vengan, hijos, mujer, venga, vamos, tenemos esta situación, vamos a plantearla delante del Señor. Oremos que Dios nos dirija a esta decisión que debemos tomar. Primeramente sea el Señor el que nos dirija y nos ponga en acuerdo. ¿Cómo administramos la familia? ¿Cómo damos los permisos o negamos los permisos en la familia? Sobre todo los cabezas de hogar. O para que se callen y no molesten. Vaya pues sí, anda, ya, no molestes, ya andate de una vez. ¿O cómo es que administramos los permisos en la familia? Somos buenos administradores de nuestra familia, porque aún para los ministros del Señor puede ser que crean que tienen todo en orden en la congregación, pero ¿cómo tiene su rebañito que Dios le dio primero? La familia, ¿lo tiene bien ordenado? ¿Obedecen su autoridad a sus hijos? ¿O tiene que dar 3 gritos para que le hagan caso? Eso no es autoridad. Si usted se tiene que sacar la faja para que le hagan caso, no tiene autoridad. El que tiene autoridad habla las cosas con voz baja una vez y basta. Y los hijos obedecen. ¿Cómo estamos administrando la familia? ¿Cómo cuidamos la familia? En oración en primer lugar
y los otros aspectos naturales, espirituales, emocionales de la familia. El tener tiempo juntos, hacer actividades juntos, compartir el trabajo de la casa. Las mamás, enséñenle a sus hijos varones a cocinar. Mamás, levanten su mano, ¿dónde está? El día de mañana su nuera se lo va a agradecer. Usted no va a querer que la nuera diga que doña esta, que no le enseñó ni a hervir agua, se le quema. Debe de enseñarle a sus hijos a hacer todas las cosas. Quítese ese prejuicio de que el cocinar es para las mujeres y que los varones no cocinan. Enséñeles a lavar ropa, enséñeles a planchar, a todo. Tienen que aprender de todo. Y los papás, enséñenle a las hijas mujeres a manejar, enséñenle a cambiar llantas, enséñenle a apretar tornillos, enséñenle defensa personal, cosas elementales. Sí, en serio. Es parte de administrar bien la familia. Pero como ya le dije, ese es otro seminario que se lo van a dar los pastores en la iglesia. Voy a ir al último punto, la libertad. Parte de administrar bien la familia es que el padre se dé cuenta cuando ya no le queda la ropa a su hijo. A veces andan brincando charcos aquí porque el papá no se dio cuenta que el niño ya creció y ocupa que le compren pantalones. La libertad. La libertad es el valor supremo de Dios en mí. ¿Por qué? No es porque soy libre. Porque cuando uno llega a esa plenitud de libertad, no habrá nada que me manipule, no habrá nada que me controle. Es decir, cuando tengo esa libertad en Cristo, que si el Hijo del Hombre me libertare, seré verdaderamente libre. Entonces no habrá persona, no habrá demonio, no habrá cultura que me manipule, porque yo me someto solamente a Dios. ¿Me explico en qué consiste la libertad? Libertad no es libertinaje para hacer cosas que no agradan a Dios, no. Es ser libre de yugos de manipulación que durante el tiempo pasado me tuvieron intimidado o intimidada, pero ahora que estoy completo en Dios, tengo la libertad solamente de obedecer al Señor. Y eso es como la máxima expresión, porque no admite, dije, manipulación ni control. Soy libre por Dios y para Dios. Cuando llegamos a ese punto de libertad, estoy incondicionalmente a su servicio. Es decir, cuando Dios me requiera, yo estoy disponible porque no estoy atado a nada que me impida servir a Dios. Eso es lo máximo, llegar a ese punto de estar accesibles para Dios en todo tiempo. Me someto voluntariamente a su palabra. Tengo la libertad de someterme a su palabra. Y sabe, quiero decirle que ese punto de libertad es cuando ya salimos de la cultura del país donde vivo o del mundo donde vivo y estoy viviendo en la cultura del reino. Silencio sepulcral. ¿Cuántos en estos días fueron confrontados con eso y pudieron salir de la cultura de Babilonia? O Dios miraba para abajo y dijo, mira que él todavía le está lamiendo los pies a la estatua de Babilonia. Ese es el punto de libertad al cual Dios quiere que lleguemos. Que lo agradamos a Él solamente. No estamos aprisionados por una cultura del lugar. Recientemente estábamos en un congreso en Costa Rica y llegó un hombre de Dios, se paró, un hombre con más de 70 años y nos quedó viendo a todos y dijo en inglés, odio su cultura, y cayó como una piedra y la gente se sintió, pero él tiene razón. A Dios le apesta nuestra cultura porque es contraria a la cultura del reino. Mientras no nos sometamos a la cultura del reino y estamos viviendo en una cultura terrenal que se opone a la cultura de Dios,
estorba el proceso de Dios. Y vemos el ejemplo que hablamos al principio. Daniel no se doblegó ante la estatua. Cuando yo como ministro de Dios tengo que hacer algo que hacen en Babilonia para que la gente no se vaya y que esté contenta, no tengo libertad. Porque todavía soy manipulado por lo que va a decir la gente, para quedar bien con la gente. O sea, ¿cuál es la motivación de mi corazón para hacer las cosas? Porque gente que conoce la verdad hace celebraciones para que la gente esté tranquila. En una ocasión, mi madre le dijo al obispo del lugar donde ella vive, porque son aleros, ¿verdad? Y le dijo, pero si ustedes ya saben que las procesiones no son de Dios, no son bíblicas, que andar con los santos, esos para arriba y para abajo, no agrada al Señor, ¿por qué lo hacen? Y entonces él le dijo, porque a la gente le gusta y nosotros queremos que la gente esté contenta con nosotros. Pero lamentablemente la iglesia evangélica está haciendo lo mismo, no con procesiones, pero con celebraciones. No tenemos libertad, porque estamos siendo manipulados por el que dirá la gente, o para que no se vaya la gente, o para ser populares, para agradarlos, que no se incomoden. ¿Sabe? Yo quiero terminar con algo de Daniel. Vamos a ir a Daniel 2:44. Porque esto nos habla del reino. Comenzamos diciendo que la iglesia es la que va a establecer el reino. Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, o sea, eterno. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, es verdadero y fiel su interpretación. Esto está hablando de Nabucodonosor por el sueño que Daniel interpretó. Y en el 2:47. ¿Qué fue lo que ocurrió con este rey después de que Daniel, lleno de sabiduría, pudo interpretar el sueño del rey? Este rey terrenal, muy poderoso por cierto, tuvo que reconocer dónde estaba el verdadero reino y quién era el verdadero rey. 2:47 de Daniel dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Quién engrandeció a Daniel? Dios, a través del rey, lo puso por encima de los reinos. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el secreto de Daniel? Que él no se doblegó ante la estatua, que él no se contaminó con las cosas de Babilonia, de Persia, que él se mantuvo firme en lo que él creía, en lo que él sabía. Él no permitió que la semilla que estaba en él se contaminara. Él se mantuvo creyendo que su Dios era el Dios de toda la tierra y que él no se doblegaría delante de ningún otro Dios. Y él llegó a estar por encima, a gobernar y sojuzgar aún la misma Babilonia por causa de que él se mantuvo fiel al Señor. O sea, si nosotros entendemos ¿cuál tiene que ser nuestra posición, nuestra función? ¿Cómo debemos de mantenernos en Él? ¿Cómo cuando recuperamos la imagen? ¿Cómo tiene que ser nuestra integridad? ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar? Entonces será Dios quien nos coloque, será Dios quien nos levante, será Dios quien nos exalte. Pero no nos tenemos que exaltar a nosotros mismos, sino mantenernos creyendo en lo que hemos conocido de parte del Señor. Póngase en pie, por favor, vamos a
a sellar. Hemos terminado este día. Espero que Dios le haya hablado. Yo quiero que usted esté consciente. Vamos, muchachos, ayúdenme ahí con el teclado, con la batería. Padre, yo declaro este día que este pueblo, Señor, el que está aquí, el que está por internet y los que nos van a ver después, es un pueblo sabio y entendido. Señor, que ellos han recibido la palabra este día y reconocen que si han nacido de nuevo, han recuperado la imagen de Dios en la tierra. Que esta es la iglesia, Señor, de la cual tú dijiste que se mantuviera parado en la roca, que tenía las llaves para abrir las ventanas y las puertas del reino de los cielos. La iglesia contra la cual el Hades no puede prevalecer. Señor, nosotros, tus hijos, los que hemos recuperado la genética tuya por Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Nos declaramos entendidos en esta hora de cuál es tu buena voluntad, tu buen deseo. Necesitamos ser buenos mayordomos, Señor. Necesitamos caminar en integridad. Necesitamos, Dios mío, reconocer la dignidad nuestra y la de los demás. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos la identidad clara de hijos tuyos. Y te agradecemos. Declaramos que tu palabra en nosotros, Señor, produce buen fruto. Produce buen fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Gracias por este pueblo precioso. Los bendigo en el nombre de Jesús.